continuación, dispuestos a conversar, a sentarnos a dialogar en un diálogo entre académicos y hoy día artistas sebastianas, es un agrado tenerlo. Bueno, este ciclo tiene como objetivo conmemorar los 50 años del golpe cívico-militar a través de un ejercicio de memoria y archivo en el cual vuelven a asesorar aquellos registros, inscripciones y prácticas de resistencia cultural en torno al quiebre democrático y a la instalación de un régimen dictatorial que sistematizó una política de represión, tortura y desaparición. Este encuentro busca compartir entre la comunidad académica y artística interrogantes que nos permitan dimensionar aquellas voces que las universidades y diversos espacios de expresión artística se apagaron. Por el contrario, crear nuevos lenguajes de difusión y posibilidades de comunicación artística respecto a la represión. Como han señalado algunos autores, la práctica artística se comprende como un proceso temporal, jamás estático, sino que dinámico. Así, una obra de arte soporta una pequeña incisión paralela a un tejido corporal que implica la continuidad y la regeneración de este tejido. Todo lo que acontece en esta incisión, las creaciones colectivas, la construcción de materialidades e inclusive aquello que se desecha, conforme y difunde un nuevo conocimiento artístico. En este ciclo de charla pretendemos dialogar en torno a esas incisiones, que representan un momento dinámico y continuo y que las podemos encontrar en nuestra facultad. No tenemos necesidad de ir a buscar otras instituciones. El proceso formativo del estudiantado de nuestra facultad está permeado por todas estas incisiones a través del ejercicio docente. Profesores como Bartolomé Silva, Jaime Chino Vázquez, Patricia Díaz, Verónica Varas y también el decano Hugo Osorio han trabajado creando, ¿no? y en torno a este lugar, ¿no? La práctica de investigación artística. Todo esto es lo que algunos investigadores llaman la cultura en dictadura. Es por lo anterior que este ciclo de charla no solo busca hacer un homenaje a aquellas biografías inconclusas, sino que además situar aquellos elementos tangibles que nos invitan a comprender las continuidades de las expresiones y prácticas artísticas que han tenido lugar entre las últimas décadas del siglo XX y la primera década del siglo XXI. Sin duda, Sebastián es parte de esta continuidad. Este ciclo contará con la participación, hoy día estamos con Sebastián, luego vamos a estar con Jaime Chino Vázquez, con Ana Archa, Natalia Cheposki, Eduardo Castillo, con Sara Nípez en agosto, Jorge Pulmón y Patricia Díaz. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Agradecer nuevamente a la carrera que ha recogido esta reflexión y a Karina que vamos a ver en la mesa. Creo que puede ser interesante que ustedes puedan conocer. Sebastián Esquella es actor y director de teatro egresado de la Universidad Arcis. Ha trabajado como profesor de la Escuela de Actuación de la Universidad del Paraíso. Está trabajando actualmente todavía ahí. Anteriormente se desempeñó como profesor asistente de la Cátedra de Actuación con Marcos Tallera, asistencia de Marcos Tallera también. Director de la compañía Teatro Perro Muerto, para que tengan ahí ese nombre, que es una compañía importante y la puedan ir a ver cuando vean por ahí alguna obra de ellas. Ha colaborado con el festival Tépola, ¿ya? Que dicho sea de paso, es el festival más antiguo que hay, más que Santiago Domingo, ¿ya? También es profesor de la Escuela de Teatro Popular, la TEP, que creo que tiene que ver también con el festival en Tépola, pertenece a la misma organización. Desde hace 12 años que realiza como máster talleres de puedo tener algunas imprecisiones y ahí como corregimos. Sí. Realiza talleres de teatro en el Centro Penitenciario de Colina 1 con la compañía Fénix e Ilusiones. Fue reconocido con el premio Mejor Director del Festival de Primavera de Narcis y también fue reconocido como recibió el premio Mejor Dirección en el festival número 15 de directores emergentes. Me sale acá también. ¿Es lo mismo? Bueno, no, es el de la Chile. El de la Chile con la obra Pinochet, la obra censurada. En dictadura. ¿Qué más? Bueno, fue uno de los 6 directores seleccionados para ser parte del proyecto de dirección escénica de la Fundación Santiago Mil en conjunto con el Goethe Institut, donde viajó a Alemania y trabajó allá. Creo que ahí desarrollaste algunas primeras ideas sobre alguna de tus obras. Me preguntaba yo si era representar esa obra. Sí. Ya, perfecto. ¿Qué es la segunda? Ya, en 2015 estrenan
la obra Pinochet. perdón, para agregarlo con el estudio Pinochet, la obra censurada en dictadura, y el 2018 estrena Representar con su compañía Teatro Perro Muerto. Bueno, hay algunos detalles de la trayectoria de Sebastián y bueno, partir como preguntándole justamente, tú has definido, Sebastián, que los intereses tanto tuyos como del Teatro Perro Muerto, también primero es difícil dividir, ¿ya? La autoría de una dirección con un colectivo, ¿ya? Evidentemente que ahí hay una sinergia que es como un poquito indivisible, ¿ya? Pero ha tenido siempre el interés de tratar la temática sobre el teatro político y más puntualmente ha abordado directamente el tema de la dictadura, ya con su primera obra. Adelante. Entonces, primero preguntarte por qué ese interés, qué es lo que te moviliza a ti y a tu colectivo de entrar en ese tema, en ese territorio. Voy a precisar un par de datitos, dos cosas. Efectivamente, Bola fue el más antiguo de Chile hasta el año pasado, que se acabó. La versión número 36 fue la última. Además, hasta decir que eso tiene mucho que ver con la carencia de políticas sociales que obligaron a un grupo humano durante 36 años a levantar a pulso un festival hasta que ya no se pudo más. Entonces ya no existe este polar, tampoco la ELATEP, pero claro, yo fui parte de este proyecto desde el año 2010 como parte del comité organizador, desde el 2010 hasta el 2022, que fue el año pasado, que fue la última versión. Y también, muy terriblemente, del trabajo que yo realicé durante 12 años en la cárcel de Colina 1, que también se acabó el año pasado. Yo creo que la gran diferencia es que, por ejemplo, el Tepola se acabó por deseo y por decisión de quienes lo constituían. Y este proyecto de teatro en cárcel, que yo estuve los últimos 12 años, pero era un proyecto que llevaba 20 años, que este año, o sea, el año pasado, 2022, cumplía 20 años de teatro en cárcel, se acabó por gendarmería, no por el deseo de uno de los de quienes participaban. Eso. Y, como para responder al tiro, en relación también a como estas prácticas que uno tiene que ver con la gente con la que se vincula, todo lo que yo diga aquí hoy, las reflexiones no son exclusivamente mías, para nada, sino que son de venir de un ciclo de espacios, conversaciones y compartir con otros, desde Bola, La Resentida, con quien estuve trabajando varios años igual, Perro Muerto, La Cárcel. La cárcel que yo llegué a Colina 1 gracias a Penélope Glass, que hizo clases en esta universidad, los ramos de Residencia de Teatro Obligado. Ramos de Residencia de Teatro Obligado, que cuando lo hicimos este vínculo con Colina, dos cursos me parece que alcanzaron a poder ir a la cárcel, estar allá, compartir con la compañía de teatro allá. Entonces eso, nada de lo que yo diga es como una ocurrencia mía, sino que es un devenir de distintas conversaciones, una manera en que como colectivo hemos encontrado ciertas cosas. En relación ahora en el tema particular de la dictadura, Perro Muerto se forma a partir de la idea muy simple, muy básica de no trabajar con un texto, sino como realizar un espacio de laboratorio creativo, sin tiempo. Es decir, tampoco queríamos que hagan una obra en un año, sino como, de hecho, era hacer un laboratorio. En ese laboratorio surgen dos ideas base, creo yo. La primera es como
que nos llamaba la atención que no hubiesen más obras que se llamaran Pinochet, como por la importancia de este concepto. Y la segunda, que tiene que ver con la temática de la dictadura y al mismo tiempo con mi posición y por qué yo estoy aquí hoy, que evidentemente yo no viví la dictadura, nací el año 86, fui a algunas marchas porque me dieron mi papá y no recuerdo nada evidentemente, pero hay una historia que yo no conozco, que respeto mucho, que sin duda es una voz, pero que no es mi voz, que no es mi posición y que no es el lugar que tampoco quisiera ocupar. Entonces surge esto, y no sé si a ustedes les ha sucedido, pero a mi generación y a los cabros de Perro Muerto era algo que nos hacía coincidir, era esta frase, quizás la han escuchado, o es que tú no lo viviste, tú no sabes. Tú no lo viviste, así que no sabes. Entonces, frente a esa frase como muy provocadora, muy deslegitimizante, empezamos a trabajar, ok, nosotros no lo vivimos, entonces ¿cuál es nuestra voz? ¿Cuál es nuestra posición? Y ahí empezamos a trabajar en esto y yo creo que la sutil diferencia en el espacio concreto de Perro Muerto es que nosotros tenemos o venimos de background, de historias familiares, donde el tema de la dictadura o el tema de lo político era un tema muy importante. Y terminamos encontrando el teatro como un medio de. Es decir, no fue que ya somos actores, actrices, ¿de qué hablamos ahora? Sino que por el contrario era, yo por ejemplo estudié 2 años de pedagogía en castellano, en el PEDA, me cambié del PEDA al ARSI, entonces mucha protesta, mucha molotov, mucha lacrimógena. Entonces claro, encontré en ese espacio algo que en mí ya venía pulsando desde hace mucho tiempo, que tenía que ver como con lo político, lo social, que también está muy relacionado a la cárcel, muy relacionado al teatro comunitario. Entonces yo creo que ese es el germen inicial de este laboratorio, que era cómo hablamos de dictadura sin haber vivido la dictadura, cómo cuestionamos estos lenguajes, qué nos parece, qué opinamos del teatro de dictadura, y ahí empezamos a tirar, a improvisar, a generar textos, a buscar como una especie, muy humildemente, sin haber quizás muy lejos de lograrlo, pero como una especie de discurso generacional. Es decir, ya, se cumplió un siglo, hay voces que pueden relatar lo que sucedió en la dictadura, esa no somos nosotros. Nosotros tenemos una otra opción. O sea, no una otra opción, sino como un otro lugar. Que no es opción porque no lo elegimos, sino que nacimos en esta transición, en esta eterna democracia. Sumado a una otra frase que también escuchamos mucho en esa infancia o adolescencias, que sumado a ese de tú no estabas y tú no lo viviste, tú no sabías, tú no podías opinar, como no es que antes era peor. No, es que antes sí que era un problema, no es que antes era peligroso, no es que antes, entonces como un constante deslegitimizar cualquier opción o posición política que uno pudiese tomar porque no era tan terrible. Que es cierto, pero no por eso menos válido. Entonces en esa pequeña triada de cosas parte nuestro quehacer. Y en ese sentido, ya, tú has hablado harto del teatro social, ¿ya? Como concepto, ¿ya? Yo no podría pensar que el teatro social es un mecanismo, es un lugar, es una forma de instalar temas, es algo que tiene una función social directa, de inclusión u con otro objetivo, pero aprovechando que hay aquí estudiantes ya de la carrera de teatro y que están escuchando justamente conceptos como teatro social, ¿qué vendría a ser para ustedes
como compañía, ¿ya? El teatro social. A ver, yo creo, en relación a como, para relacionar muy concretamente a la dictadura, en Chile los proyectos teatrales, hasta antes del golpe de Estado, incluso los proyectos universitarios, tenían un corte muy social. Sí, nosotros, de hecho, trajimos acá, con la Canelo, que trajimos a la UAC, a un actor, que no me acuerdo el nombre ahora, eso no lo voy a intentar para no faltar el respeto, que había egresado, había estudiado antes de la dictadura teatro, en la Chile, me parece. Y ellos contaban que sus exámenes eran, no sé, pues La Habana Nueva, La Victoria, todos los gremios, los sindicatos, las juntas de vecinos, los centros de madres, todos tenían su taller de teatro. Como que el teatro era parte del quehacer cotidiano de la vida. Entonces ese era un proyecto que tenía que ver con una visión de país. En ese entonces era teatro. Teatro y teatro, no como hoy, que es como teatro y todo teatro tiene un apellido. Y hay uno que es como el teatro que es solo. No está como el teatro aplicado, teatro social, teatro comunitario, que son como los primos chicos feos. Teniendo en cuenta que el teatro ya es como el hermano chico feo del arte, el teatro comunitario es como el primo lejano feo. Entonces yo creo que parte de la base de creer firmemente que todas las personas pueden definirse estéticamente a través del arte o del teatro en particular en este caso. Entonces, como romper un poco con la idea de que yo creo que lo define mucho mejor Boal cuando dice que todas las personas pueden hacer teatro, incluso los actores, y que en cualquier parte se puede hacer teatro, incluso en un teatro. Yo creo que esa es como una frase que define muy bien esta idea de teatro, más allá de como el rol específico, que sería como en el caso del teatro aplicado, sino como parte del desarrollo humano, de tener un trabajo, tener tiempo libre, tener un tiempo creativo, como entender la especie humana como una especie creativa. Yo creo que esa es como la base fundamental. Después ahí uno se puede meter como el rollo de ya, teatro comunitario, el teatro aplicado, el teatro del oprimido, que cada uno tiene sus pequeños matices, pero yo creo que en general tiene que ver con eso, con creer que todas las personas son seres creativos y que tienen la capacidad de hacer teatro. Y esa conexión, ese sentido de lo social, ¿cómo se ve materializado o cómo se baja a una metodología de creación o más bien es una actitud o genera una ética? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo converge esa idea de lo social en la práctica en sí, de lo que hacen ustedes como compañía, por ejemplo? Yo creo que eso estamos recién en un proceso de llevarlo o traducirlo a palabras. Lo hemos hecho, lo hemos practicado, lo hemos puesto en práctica. Yo creo que es todo lo que tú dices, como partir de un espacio ético, como ya, todos ganamos lo mismo, todos vamos a todas, no tomamos decisiones por mayoría, sino que llegamos a acuerdos, discutimos todo lo que haya que discutir, hay procesos creativos distintos, pero claro, ha sido como un camino muy intuitivo. Yo, por ejemplo, ahora, un ejemplo práctico muy simple. En el trabajo en cárcel, que en esta compañía que yo trabajaba, de la Félix Ilusiones, lleva 20 años, que es mucho más que un taller de teatro en la cárcel. Yo estaba ahí, pero quizás suene un poco soberbio, pero modestia aparte, creo que es uno de los talleres más importantes de teatro carcelario en el mundo. Wow. Nosotros tuvimos la suerte de salir de la cárcel más de 60 veces a presentar al medio. Recibíamos visitas de gente de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, que venían solo a estudiar este espacio. Nos decían como, no sé, en Inglaterra es
impensado que los presos salgan de la cárcel a presentar una obra de teatro. Entonces, dentro de este espacio, que es como, para ponerlo en contexto, la cárcel es un ambiente muy estable. Entonces nosotros trabajamos como compañía donde había 15 actores. Pero de esos 15 actores se puede ir en libertad uno en cualquier momento con la condicional, uno en cualquier momento se puede ir castigado, uno en cualquier momento lo pueden cambiar de torre, en cualquier momento lo pueden cambiar de sector, en cualquier momento lo pueden cambiar de cárcel, en cualquier momento. Entonces había que encontrar una manera muy técnica, como a nivel de herramienta técnica de creación, cómo hacer una obra que funcione con 5 actores, con 10, con 15. Entonces ya las obras de dramaturgia por personaje no nos servían. Entonces teníamos que ir adaptándolas, teníamos que ir generando una nueva dramaturgia, que era como lo que empezamos a investigar o denominar como una dramaturgia comunitaria. Entonces eso también significaba que teníamos que tomar ciertas decisiones. Ya, por ejemplo, dadas las mismas características de teatro carcelario, nosotros teníamos una sala muy parecida a esta donde ensayábamos. No sabíamos dónde íbamos a presentar las obras de teatro, si quizás en un gimnasio, si quizás en otra cárcel, quizás en un teatro. No sabíamos si íbamos a tener la posibilidad de salir, pero salir, o sea, me refiero como salir del escenario. Entonces era como, ya, para evitar cualquier cosa, que estén todos siempre en el escenario. Entonces eso, nosotros, por ejemplo, el Perro Muerto, a mí algo que yo agarré de eso, que a mí me gusta mucho, es todo en el escenario, siempre. Y ahora yo recién estoy viendo como estos lazos, como, ya, esta decisión que yo tomé aquí tiene que ver con todo lo que yo aprendí acá. O estas cosas de que ya no son los personajes, sino que son como discursos e ideas, lo estoy aplicando en esta manera de escribir, para que funcione. Entonces, recién hoy, yo creo que, si bien está esa práctica, está esa unión, ahora estamos en un proceso como de mirar para atrás, de ver cómo... qué hemos hecho, dónde la cagamos, dónde acertamos sin saber, dónde pensamos que la cagamos y no la habíamos cagado, y todas las cosas de evaluación. Sí, igual en algún punto es bueno no saber tanto qué es lo que uno está haciendo, ¿ya? No digo que uno sea inconsciente sobre los actos propios, ¿ya? Bajo ninguna circunstancia podría valer esa idea, pero lo que voy es que en la creación artística y en la investigación artística es importante estar poniendo sobre la mesa de manera más bien fluida, ¿ya? Y quizás como a través de procesos no tan intelectuales lo que ocurre, la búsqueda, ¿ya? En ese sentido a lo que apunto es a que no tener todo tan claro, ¿ya? Pero sin embargo sentir que lo que se está haciendo tiene una función social o es un teatro social, creo que más bien tiene que ver, en mi percepción ya, tiene que ver con una conciencia social, ¿ya? Como que que el teatro no es una creación que debiera satisfacer los anhelos propios artísticos, sino que más bien que eso debiera tener un eco, ¿ya? Y que pareciera ser que si no ocurre eso, ese diálogo está súper pensado por el público, por lo tanto, si no tiene ese diálogo, si no se instala, no se estaría logrando el objetivo, en el fondo, ¿ya? Pero pienso yo, por eso también lo mencionaba al principio cuando te preguntaba, pienso yo que de pronto tiene que ver más con una actitud, más que formas tan concretas. Efectivamente, después todo decanta en ética, metodología, ¿no? Claro. Muchos otros aspectos. Mira, te quería llevar para un lado que a lo mejor nos vamos a salir un poquitito, pero es que igual me parece que es súper interesante todo el tema del teatro en la cárcel, porque creo que hasta antes del, no sé, 2018, por tirar un año un poco al azar, pero desde hace un tiempo ya. Quiero decir que esta sensación viene desde hace un tiempo ya. Pero más o menos desde antes podríamos decir que el tema de la reinserción
era algo que no se cuestionaba. Bien, se entendía que hubiera teatro en la cárcel o talleres de distinto tipo, ¿cachai? Pero hoy día, donde estamos en un contexto distinto, no lo digo solamente por el tema de la seguridad, ¿cachai? Oye, sería una obra súper buena que se trate hoy día de una gira de teatro carcelario, como situación, ¿cachai? Porque pondría el tema de la seguridad y cómo la seguridad se vuelve un poquito slash como discriminación o qué sé yo. ¿Me explico, no? Pero no lo digo por ese territorio, lo digo porque hoy en día uno percibe de que hay una atmósfera en donde pareciera ser que quienes han sido cuestionados o tachados de algo tuvieran menos posibilidades hoy día de poder reinsertarse o de poder superar eso. Te lo pregunto como para ti, ese ejercicio tuyo que has llevado, ¿no sientes que hoy en día sería más complejo? Hasta incluso me paso el rollo de que podría ser que justamente por eso Gendarmería finalmente ya no se quiere meter más como en las patas de los caballos, pero me parece que hay una cuestión que tensiona hoy en día ese espacio. Sí, creo que sí. Creo que es un espacio más tenso, pero creo que es muy leve. Es decir, creo que la mirada sobre la cárcel siempre ha sido como muy prejuiciosa. Entonces, claro, hoy por hoy, donde el tema de la seguridad está, voy así, se aumenta, pero yo diría muy levemente en relación al prejuicio y al odio y la molestia que existe para con la gente privada de libertad. Es súper complejo. Nosotros, por ejemplo, en Fénix Ilusiones teníamos medidas, conversaciones o reglas éticas muy importantes. Por ejemplo, nosotros nunca preguntábamos por qué estaban en la cárcel. A la persona que está en la cárcel, nunca le preguntábamos cuál era el delito que había cometido. Porque entendíamos que estaba en la cárcel y que había cometido un delito, entonces nosotros no queríamos pasar por ese. Ahora, dentro de eso también hay un paréntesis que es: nosotros no éramos Padre Hurtado ni sorpresa Calcuta, entonces tampoco trabajábamos con, por ejemplo, ni violadores de derechos humanos ni femicidas. Ese era nuestro. Como, sí, somos bacanes, buenas personas, pero también tenemos un límite, rayamos un límite ético, hasta aquí trabajamos nosotros. No hacíamos teatro testimonial, por una cosa muy simple, que tenía que ver con que el preso, y yo creo que esto es súper importante tenerlo en cuenta en relación como cualquier creador, pareciera desde este mismo prejuicio como que el preso está preso, solo puede hablar de estar preso o de cómo estuvo preso y hablar como preso. Entonces, como que una persona en toda su tridimensionalidad se reduce a una cosa unidimensional que de partida es bastante fome como para los que hacen teatro, como el preso es preso, solo teniendo en cuenta que dentro de los presos hay padre, hermano, algunos que están estudiando en la cárcel, entonces son estudiantes, tienen opinión sobre lo que está pasando en la educación, tienen que trabajar, son del campo, algunos han vivido en otros países, etcétera. Entonces hay como un ambiente muy rico que se pierde por este morbo de la cárcel. Entonces nosotros, como en nuestras creaciones, nunca hablábamos de los testimonios. Hablábamos a veces de la cárcel como un concepto, pero no como desde el lugar del testimonio. Es complejo, pero creo también al mismo tiempo que es muy necesario. Que quizás en estos momentos aún sería aún más necesario. Dentro de las otras decisiones que nosotros habíamos tomado era cuando se podía, cada vez que nosotros teníamos presentaciones afuera, nunca nos presentábamos como el taller de teatro de la cárcel.
lo que era el taller de teatro de Colina, la comuna. Y después de la obra se decía, ya este taller es de lápiz. Porque también existía esta cosa de como, ay, mira qué lindo los precios, entonces, y nosotros, y por esto también es súper importante, dentro de todo este rollo social, ético, político, hay una cosa muy importante, y si es que quizás no más, es que las obras tenían que ser buenas. Como, ese era lo primero, porque si no era como, se descansaba todo en este rollo de, estamos en la cárcel, somos presos. Entonces podemos hacer cualquier cosa y nos van a aplaudir, porque nadie espera esto de nosotros. Entonces para nosotros era súper importante que las obras tenían que ser buenas. Y ahí podíamos presentarlo y saber si a la gente le gustaba o no le gustaba, más allá del rollo de los presos. Entonces, eso yo creo, y porque también genera un efecto súper importante, y para no alargarme, como anécdota, nosotros la vez que salimos de la cárcel con más actores, fueron 14 actores. Para que la Gendarmería te autorice, en general ya todos pasan por un consejo técnico para quién puede salir, quién no puede salir, hay una serie de requisitos para que tengan la posibilidad de salir. Y dentro de eso hay una comitiva de gendarmes que para esa vez eran 2 gendarmes y medio por cada actor. Entonces si eran 14, eran 28, 35 gendarmes, muy bien, 35 gendarmes acompañándonos a estos 14 actores. Eso nos pasó 2 veces. La primera vez que salimos con este grupo gigantesco, tuvimos una persona de gendarmería que estuvo a cargo, que llegaron, nos metieron en el bus de gendarmería con el chaleco amarillo, encadenadas las manos, encadenadas los pies, todos los gendarmes vestidos de gendarmes, metralletas, radios, toda la parafernalia. Ya nosotros entendemos todo lo que nos jugamos en una de esas salidas. Entonces nosotros nos portábamos súper bien, súper bien. Nadie dice nada, todos callados, así comiéndosela. Porque entendemos que vamos a otra cosa más importante y hay que pasar el taco de los pagos. La suerte, y eso es suerte, porque Gendarmería funciona mucho del criterio de cada persona, porque son pagos, entonces como el que está a cargo manda. Tuvimos la suerte de que el año siguiente, la misma persona que estaba a cargo, que había estado a cargo el año anterior, cuando vinieron con los chalecos, la cuestión, la metralleta, estuvo a cargo del mismo procedimiento. Y como vio de qué es lo que se trataba, quiénes éramos, cuál era el impacto en un festival que habían, no sé, 2.000 personas al aire libre, en el anfiteatro de Ecuador, esa es la presentación que estoy hablando. El año siguiente vinieron todos los pacos de civil, en un bus cualquiera, los cabros sin el chaleco amarillo que dice imputado, una sola cosa como, y arriba del camión, los bajaron, listo, al camarín y nada. Otra cosa. Yo creo que esos son como de solo la insistencia de como, mira, conoce esto, ve que lo que hacemos cambia la mentalidad. Entonces, y ahí va a cerrar, yo creo que si ese paso es capaz de cambiar la mentalidad de los pacos, es posible cambiar la mentalidad de la gente como entendiendo esta otra cosa. Y porque la cárcel no sirve de nada. La cárcel aún todo el que entra a la cárcel sale a un peor. Es demasiado dañino. Por favor. Sí. Alison, Tamara, Ana Paula. No, Alison. Ya, con respecto como desde la mirada en el impacto quizás que puede haber en los presos. ¿Cómo tú puedes decir que quizás esta vuelta al contacto con un hecho cultural artístico pueda, no sé, qué tipo de influencia puede ocurrir? No sé si tú lo percibiste, viste quizás algo mínimo o algo notorio, como creo que igual ahí el impacto para el preso, que está una persona privada de libertad, de todo tipo de libertad, debe ser muy importante. Sí, pero hay de todo. Hay de todo, Sí, claro. bueno, por ejemplo, así como tres anécdotas muy distintas. La primera, yo me acuerdo cuando recién estaba entrando a la cárcel, primera vez que entré a una cárcel, había uno de los actores que no sabía leer y que aprendió a leer solo para poder actuar, para poder metérselo.
Entonces, el impacto más grande que uno puede generar, como, o que uno se puede imaginar, como desde ese punto. Otro que habían dicho como, bueno, a mí nunca me habían aplaudido por hacer nada en la vida. Cuando actué fue la primera vez que me aplaudieron. Mi impacto igual. Como... Y otros actores que yo conocí, 3 o 4, en 12 años, no es mucho, pero igual los había. Uno de ellos que habían estado en Alemania, Italia, Francia, ladrones internacionales, pero que habían ido al teatro. Es que es una verdad que, como Juan de la cárcel va a haber ido al teatro en Francia, en Alemania, como ¿por qué? O sea, no nos cabe dentro de las cabezas como que una persona que está presa puede haber ido al teatro en otro país en Europa. Entonces, en un momento que tenían mucha cultura, hablaba 4 idiomas, entonces tenía otra forma como de desenvolverse. Claro. Entonces el impacto que generaba en él era mucho menor que el que podría generar en otro, pero era alguien que era muy líder dentro del grupo, como que estaba todo el rato, entonces yo entendía también el fenómeno teatral, y ahí hay una suerte de bendición, por así decirlo, que es que alguien que tiene ese prontuario dentro de la cárcel es una persona que tiene una alta categoría. ¿Cachai? Tener ese prontuario es alta categoría. Es decir, lo que estas personas, como en la categoría más alta de la cárcel, los más choros, hacen, también abre puertas a los otros que no son tan choros. Entonces, si el buen choro va al taller de teatro, abre la puerta, claro, abre la puerta a todos los demás que puedan ir al taller. No cae como en algo como, oh, mira, está el teatro, algo como ridículo, sino los como... maricones. Claro. Eso es básicamente como en un inicio, o no en un inicio, pero a cada cierta época es como el teatro, no. Eso, o no, que es gendarmería. Los choros no trabajan con gendarmería. No van a los talleres, no van a los cursos, no. Entonces, por ejemplo, yo estuve 12 años en el taller, nunca me puse la chaqueta de gendarmería, que era obligación. Porque tú al entrar tenías que ponerte la chaqueta para que sepas que tú no eres de los internos. Yo nunca me puse esa chaqueta, porque para nosotros era súper importante que el espacio de teatro no estuviera vinculado a ningún gendarme. Claro. Nosotros hacíamos nuestro taller en una sala sin ningún gendarme, sin cámara ni nada. Una vez se perdió plata. Lo solucionamos entre nosotros. La semana siguiente llegó la persona que se había sacado esa plata, perdón, nunca más, aquí está, me retiro, ok, está solucionado. Y lo solucionamos entre nosotros. Entonces ahí también genera un lazo de confianza y de espacio como de libertad y de resguardar. Y aparte que uno yo creo que igual puede ser que justifique el posicionamiento político que uno quiere tener respecto a las cosas. Claro. Creo que si teníamos una visión y un posicionamiento y está haciendo algo bajo como ese posicionamiento, como que hay que defenderlo igual de esa manera. Eso también lo último. Sí. Como para entender este vínculo con el taller de teatro de quienes habían participado. Yo me encontré hace, no sé, 5 años con alguien que había estado cuando yo recién había entrado, en 2010, 2011. Buena, profe, ¿cómo están? Aquí nos pasó más. Buena, profe, ¿cómo están? Bien, y todavía siguen coordinando. Sí, la cuestión. Me pasa 20 lucas para comprar cigarro y mate. Él no conocía a nadie de los que actualmente estaban en el taller, pero él se sentía aún parte de ese taller. Entonces decía como, no, lleva los cabros, no, pero no conoce como... Entonces era como ese vínculo tan fuerte de decir, ya, ese es un espacio que a mí me ayudó, que me sirvió, que me hizo algo, y aún sigue, independiente de que yo no conozca a nadie, yo quiero seguir ayudando ese espacio. Tengo dos preguntas más concretas, y ya una que es más como abierta, pero en estos códigos morales en el que no trabajan ni con abusadores de derechos humanos ni con femicidios. ¿Sí trabajan con violadores y con pedófilos? No, sé la intención de jugar. Sí. Como una pregunta. Yo creo que no se preocupen, que igual. Sí. No, porque es muy difícil. Dentro de la cárcel ellos están aislados. Son parte de la población. En su mayoría. Entonces no participan y ellos se restan de todo.
probablemente nosotros no hubiésemos trabajado con ellos, pero tampoco existía esa posibilidad. Ya. Otro, ¿trabajaron alguna vez en una cárcel de mujeres? Yo particularmente no. Ya. Pero la Penélope trabajó en la cárcel de San Miguel antes de que se quemara y después que se quemara, antes era de hombres y después cuando se quemó fue de mujeres. Ahí trabajó. Y en San Joaquín yo fui un par de veces, pero como a apañar al taller que estaba ahí, pero yo en lo particular no. Ya. Hay un grupo que se llama Pájara Entre Púas que trabaja en Valpo que hacen una labor en la cárcel de mujeres que es notable. Yo creo que es el proyecto de teatro carcelario de este momento. Pájara Entre Púas. Ya la última pregunta un poco más abierta. O sea, si alguna vez sucedió algún, como que, como tú contabas esta propuesta como de no hacer trabajo de testimonio o hacer como horas buenas, como que no se presentaran a los presos antes de que presentaran obras, como que algunos de los presos se decían, no, yo quiero contar mi testimonio, como yo quiero hacer eso, como que se pusiera a lo que tú estabas poniendo, o a lo que estabas poniendo. No, yo diría que no sucedió así como lo dices tú, porque en general como funcionaba como compañía, las discusiones de eso, más como de lo que quiero decir, era la forma. Entonces muchas veces era como, yo cuando entré, estábamos preparando una obra de teatro físico, sin texto. Entonces después mientras empezábamos a hablar de qué lo que era lo siguiente era como, hagamos una obra. ¿Cachai? Hagamos una obra, como queremos tener una obra, como este el teatro, que diga mi nombre y unas palabras, es el teatro, ¿cachai? Como, lo otro no, es como una coreografía. Entonces ya, hacemos teatro. Y ahí hicimos una obra sobre la educación, que era 2011. La mayoría de los cabros tenían hijos que estaban en toma, en pants, también dentro de la cárcel, muy complejo. Y después venía como, ya, pero ahora hagamos algo chistoso. No, ya, pero ahora hagamos algo con máscara. Entonces siempre era como que esa era la discusión, como de qué es lo que quiero hacer. No, hagamos algo con máscara, hagamos algo con esto. Ya no sé que es muy difícil aprenderse los textos, inventémoslos nosotros. Entonces, la discusión iba más por ahí que por el hecho de como yo quiero contar Sí. nunca. Sí. Lo más parecido a eso, dentro de los procesos creativos, había una escena que era de una obra que se llamaba Mano Arriba, donde cada uno, mano arriba como por, quiero decir algo, donde había uno de los cabros que era evangélico y hacía toda una alusión de Job versus el incendio de San Miguel, como la ceniza, que Job se había como sanado con la ceniza, y eso fue a lo más como conflictivo en el sentido que había varios que era como, ¿por qué tan evangélico? Pero también era su momento. Si la obra se trataba de qué es lo que querías decir tú. Entonces había uno que le hablaba a la mamá, había otro que decía un texto de Brecht, había el Juan que era su reflexión evangélica. Pero claro, estaba ese espacio y ya se banca. Como también algo que me parece súper interesante de este ejercicio de, podríamos llamarlo como de teatro aplicado o de creación y pedagogía al mismo tiempo, ¿no? Para no citarlo tan estrechamente dentro de lo que podríamos definir como teatro aplicado. Igual creo que me parece súper interesante, a propósito de que también de que estamos convocados y convocadas a reflexionar en torno a la investigación y a la creación artística, que desde ya, al momento de poner ciertos límites, ya el teatro para presos en este caso, ya genera una metodología o una metodología posible. Como tener en cuenta que los contextos son tremendamente importantes y determinantes para la práctica artística y para la investigación, porque van a definir tu territorio creativo y también definen de alguna manera tu territorio investigativo. ¿Ya? Es decir, sin duda que si yo tengo alguna pregunta de ahora en adelante respecto de
el teatro en la cárcel o de la realidad de los presos en la cárcel, voy a llamar al centro. Sin duda, pero no lo digo solamente como en talla, porque hay un conocimiento a propósito de la idea de investigación, a propósito de los procesos metodológicos y de creación artística vinculados a la investigación en sí, ¿ya? Como también poner ojo que cuando a veces uno escoge dónde va a ser la obra, está definiendo el proceso artístico y el proceso investigativo que uno está desarrollando. Cuando toma ciertas decisiones, ciertos lineamientos, ya se determina algo. Ahora, también con la intención de querer volver un poco al título, aunque no sé si tenemos mucho tiempo más, pero igual no quería dejar de hacer la pregunta para hacer la regla profesora. ¿Qué piensas tú respecto de porque claro, una cosa es haber realizado creación e investigación artística en lo que se denomina dictadura, que se dice por ahí que terminó en los 90, ¿ya? Y ya sentir que efectivamente hay una modificación. ¿Qué podrías decir tú al respecto? Evidentemente que tú no estás ahí en las dos épocas, pero sin embargo uno conoce ciertos elementos como por ejemplo el concepto de censura, ¿ya? Evidente. O sea, está la creación artística en el periodo de la dictadura está atravesada por el concepto de censura, ¿ya? Y ahí hay un montón de mecanismos que inventaron las compañías, que crearon las compañías para poder tratar los temas que querían hablar, el código, qué sé yo, en fin, lenguajes nuevos, o el silencio, o quedarse callado, en fin. Hay una hermosa forma de poder seguir adelante a pesar de, y no caer en la censura. Entonces, uno podría preguntarse sobre el concepto de censura. ¿Cómo, por ejemplo, tú ves que eso efectivamente continúa, sigue, o efectivamente hubo una modificación y las libertades tomaron otro rumbo, netamente en el ámbito artístico, en la creación? ¿Cuál es tu percepción como creador? Sí, yo creo que una de las cosas que más nos motivaba como grupo tenía que ver con esa misma pregunta. Algo que, como un poco incorrecto lo que voy a decir, entonces para que lo entendamos como por altura de miras. Es una especie de lo que yo denominé, y aquí soy yo, soy yo, como el efecto Ramona Parra. ¿Conoce los murales de Ramona Parra? A mí me llamaba profundamente la atención que luego de la dictadura, transición a la democracia, una fuerte alza del movimiento de graffiti, muralista, se continuara en esta estética de Ramona Parra y cabros jóvenes como haciendo lo mismo. Eso se puede aplicar al teatro. Entonces, había una idea de teatro que era que hay gente que hace como si fuesen de la dictadura, actúan como en dictadura, hablan como en dictadura, como si lo político o la forma de hablar de la dictadura, valga la redundancia, fuera una forma y no un contenido. Entonces eso era lo que a nosotros más nos motivaba. De hecho, esta obra tiene un prólogo de 10 minutos que dice: esto es teatro político. Y teatro político es como decir de esto es una obra de dictadura. Entonces, ¿qué van a ver en la obra de overoles, militares, tortura? Los pobres van a hablar así, porque aquí hablan los pobres. Entonces, son todas estas formas que a mí encontraba como muy importantes de cuestionar, porque si no íbamos a seguir repitiendo una forma. Y es como, igual estamos en el 2023 y igual uno se encuentra con obras donde los pobres hablan así. Que es como una manera de ser radical. Como que cuando tú haces radical, tenés que hablar que los pobres hablan así. Y es como, a mí me llega ahora ya un poquito como a indignar un poco. Que también después ahora cambió como con el flight. Sí, no, pero mamita, como que hay una manera de abordar
lo social. Entonces, eso era como el espacio que creo yo que hay que cuestionarse. Porque, claro, no creo que exista esta censura de afuera, pero sí existe como esta autocensura. Decir como, esto se hace así, esto hay que hacerlo así. No podemos faltar el respeto a esto porque esto hay que hacerlo así. Y si esto va a ser político, tenemos que hablar así, tenemos que vestirnos así, tenemos que decir un texto así, cantar una canción a coro, como repetir formas. Y últimamente también tiene que ver como con la autocorrección política de qué es lo que este ciudadana muy despierto dice en una obra. Ahora, también creo que dadas las circunstancias históricas de los últimos meses, es complejo. ¿Por qué? Yo no lo sé, es lo que me estaba cuestionando y también es una duda que quería compartir hoy. Yo creo que para todos quienes han pasado por la escuela de teatro, no sé si ustedes lo han pasado o lo han vivido también como dentro de estas frases típicas, como el término de lo panfletario. No, es muy panfletario. Ya, yo crecí y me eduqué en la escuela de teatro como con esa noción de que no es panfletario, como una crítica. Y lo asumí como una crítica y durante mucho tiempo lo creí. Claro, como me censuré. Y aquí viene esta vuelta que yo creo que es muy importante que la hagamos constantemente, de decir, ok, yo no quiero hacer un panfleto, eso es lo que yo pensaba, no quiero hacer un panfleto porque quiero generar preguntas. Más que entregar, mira, esto es así, 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 como el panfleto, como lo panfletario, quiero generar preguntas. Ahora, viendo los resultados de las elecciones, en bola era necesario hacer teatro panfletario. Decir, bueno, estos son los malos, estos son los buenos, esto está mal, esto está bien, muy didácticamente. Y esa fue una responsabilidad que perdimos, ¿cachai? Por este rollo de decir como, no, es que el panfletario está mal, tiene que ser un teatro que... No lo sé, es lo que yo me estoy preguntando ahora, como en mi quehacer, como en este rollo de que estuve en contra de esta forma de lo panfletario como una crítica, como estos son los buenos, estos son los malos, no paternalizar al público, pero también puede ser, no sé, como intentando encontrarle sentido a este país, como, no sé, pero eso es lo que yo me pregunto hoy por hoy. ¿Sofi? Como me pillan. Es que me llamó la atención eso de cuestionarse la manera de hacer teatro político, porque siento que tiene que ver mucho con esta aporofobia internalizada que tenemos para hacer mostrar al humilde como una persona poco letrada, como hay maneras de acceder a la cultura que logran que las personas puedan tener el mismo conocimiento que alguien con dinero. Entonces esto de que hable así o de que hable como hable para diferenciar un espacio cultural es como eso de que para ser humilde tienes que tener menos capacidades, y me llama mucho la atención cómo se repiten esos patrones en lo que dice ser el espacio para darle voz a la otra edad. Entonces como interesante. Sí. Por ejemplo, como dato, en los guiones de Romuerto, nosotros siempre los personajes, los nombres son los actores, las actrices. Porque también que es muy nada, puede significar muy nada, pero también es ese rollo de como estamos jugando algo, no estamos representando a Juan el mecánico pobre, no, sino como el Rodrigo que está defendiendo un discurso. También como que se traduce en esa, se puede llegar a traducir en ese pequeño como herramienta técnica. Y en Pinochet en particular es muy interesante cómo te presentan el teatro político, porque los primeros 10 minutos se matan de la risa del teatro político, ¿cachai? Y después lo que hacen eventualmente es súper político, pero se ríen de eso, entonces es bacán, como... me salté su mano. Nada, que me lleva un poco a lo que dijiste en un principio de cuando nos dicen la frase tú no lo viviste, no puedes opinar, pero que luego somos una de las generaciones, no sé si la mía. Se habla de teatro político cuando también a mí me gusta la idea de la dimensión política del teatro, ¿ya? Porque creo que el teatro uno puede estar viendo la versión más tradicional y
y patata de Hamlet que puede llegar a existir, pero Hamlet habla de una traición y habla de un ejercicio de poder. Efectivamente también ahí hay una dimensión política en eso, ¿ya? Entonces, también como abrir que, si bien es cierto, hemos estado más bien circunscritos a hoy día en nuestro diálogo, a una idea de teatro político, pensar que el concepto de lo político abarca algo mucho más potente, me refiero mucho más amplio, como en algún momento también a mí en una instancia de conversación donde se hablaba de la obra Pratt, por ejemplo, a mí me decantamos en el tema de lo político y a mí lo que más me resonaba era que uno puede decir lo que uno siente y lo que uno piensa y probablemente me estoy acercando a lo más cercano a tirar una bomba. Es decir, el acto de honestidad ya es un acto tremendamente político. Porque nadie más que tú puede decir eso que quieres decir. Y por lo tanto retrata un lugar determinado que es tu voz. Entonces, sí, hay, y es bacán todo lo que hemos comentado hoy día, pero quería como abrir la puerta hacia otro lado para un próximo proyecto. Para cerrar eso, que a mí, como va a apoyar pero contrastar igual, porque a mí, yo justo estoy haciendo el ramo de teatro político en Valpo, entonces claro, yo también coincido. Creo que hay una cosa que es teatro político. No todo el teatro es teatro político, pero sí hay mucho de preguntarse si ese teatro es político. Y yo creo que algo súper interesante, y son las últimas dos reflexiones con las que me gustaría que se quedaran, tiene que ver voy a tomar como un ejemplo muy brechtiano de este rollo de distanciamiento que tiene que ver con que ya yo me hago que el público se distancie para que pueda reflexionar sobre lo que está sucediendo y no empatice emocionalmente, no vaya a la catarsis, sino que pueda reflexionar. Yo tuve la suerte, la bendición de, gracias al teatro, haber ido a Alemania, conocer, estar mucho tiempo ya, ver muchas obras, y una de las cosas que me pasó cuando llegué fue como que te presentan y uno como la tiene, buena, ¿cómo estás? Y es como todo como... Entonces, cabe la posibilidad de que lo que dijo un alemán hace casi 100 años no sea tan aplicable a nosotros latinoamericanos 100 años después aquí. Del mismo modo, quizás muchas de las cosas que yo digo no tienen por qué ser así. Lo que yo comparto es un camino, un andar que tiene ciertas características muy particulares, como de haber compartido con cierta gente en ciertos espacios muy particulares que me han hecho pensar así. Entonces también como cuestionemos, para mí siempre eso ha sido muy movilizador, como cuestionar eso, cuestionemos lo que yo acabo de decir, cuestionemos lo que han hecho, lo que creen, eso, como para seguir abriendo la puerta. Gracias. Agradecemos mucho a la revista Actos por la invitación, agradecer al jefe de carrera aquí, Juan Pablo Peragano, y Sebastián, muchas gracias. Era súper importante cuando se mencionó a la escuela como traer a alguien sobre lo que se iba a hablar. Yo dije, ya, pero alguien a lo mejor joven también, como que hable de la dictadura para también tener otra mirada, porque también me resuena mucho la palabra de por qué si tú no lo viviste, como desde dónde uno también puede hablar cosas que no ha vivido pero sí ha resentido. Y yo creo que lo resiente nuestra generación, la generación de los chiquillos, y no me cabe duda que lo van a seguir resintiendo el resto de las generaciones, para bien o para mal. Este regalito es para ti, de parte de la institución. Muchas gracias. Gracias, presidenta.